Pedro Abraham Valdelomar y Pinto, el famoso conde de Lemos, no había nacido, como él mismo decía, en 1890, el 27 de abril, eso se lo dijo a Alberto Hidalgo. Digo, mi querido poeta, mi ilustre quechua, yo nací el 27 de abril de 1890, sino la verdad es que nació el 16 de abril de 1888, de modo que seguramente hay otros casos. A este propósito, convendría investigar, te paso el dato, tal vez ya lo sabes, ¿no? Porque esto es una pregunta muy enterada, pero por si acaso, el dato correspondiente a la fecha de nacimiento de Julio Ramón Ribeiro. En todas las historias de la literatura y en todos los diccionarios es 1929. Sin embargo, la gente que estudió con él, que fueron compañeros de él, comenzando por Pepe Bonilla, a quien tú conoces, Sí. me aseguran que eso no es así. Y en el caso concreto de Pepe, me dice que él, que nació en 1927, ¿no? Era menor que Julio Ramón. Y entonces, por lo tanto, me dice, no puede haber nacido en mil... Era mayor que Julio Ramón. Que Julio Ramón era menor que... No, al revés. Así. Claro. No, Pepe tiene, no, es año 27. Ya. Entonces él supone que Julio Ramón es anterior. Bueno, y me dijo, Perdóname que pienso que dicho sea de paso, no le cuesta Pepe Bonilla acá. sí, no sé por qué. No, y hay otro en la calle de las mesas tendidas, y hay otra en Bolívar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Oh, bueno, en 50. Sí, claro, Sí, sí. Bueno, pero no, me dice Pepe Bonilla que una persona que podría aportar datos valiosos acerca de ese punto es la ilustre poeta Blanca Varela. Por ejemplo, habría pues que realmente, ¿no? Ver cuándo nació. Bueno, yo no puedo asegurar que haya nacido en 1926 o 27, no sé, ¿no? Entonces yo simplemente planteo el caso y que otros lo resuelvan, ¿no? Eh, 29 está aquí, ¿no? claro, no, eso está en todas partes, 29. en todas partes, en todas partes figura eso. Entonces, dime tú, ¿qué seguridad tienes tú como investigador de que esas fechas realmente son fechas auténticas, ¿no? La fecha de nacimiento. Si ya tenemos casos donde no solamente como habíamos creído, pues las mujeres se quitan en la edad, no, No, los hombres no, también claro, se quitan la edad, ¿no? y claro, Claro. sería un caso. ¿Qué validez tiene el criterio cronológico? Ah, muchísimo. ¿Sí? Mucho, claro, porque si no sale en el marco. Pero ahí en los 50 hay gente que sale del marco. Ah, bueno, pero si se aclara no hay problema, porque por ejemplo sale de marco Mario Vargas Llosa, es del 36, pero sale del marco porque él tiene una actitud muy precoz en narración, o sea que es poco usual. La precocidad en poesía funciona y en música también, pero en prosa, en narración, es tan difícil como la precocidad en pintura. Oye, No hay pintores precoces. pero la gente del 900, todos eran según los estándares actuales precoz. Todos. Ribagüero, Lisabeto Sánchez, Valdelomar, Mariátegui, todos esos todos son precoz. Fueron fuera de serie. Pues. Ah, ¿verdad? ¿De verdad, pues? Claro. ¿De verdad? Ahora no hay fuera de este. Muy poco, Muy poco. muy poco. Sí, sí, la verdad. Lo que pasa es que la gente tiene temor de decir la verdad. No nos identificamos. No, porque si no, ¿qué pues? No nos respiro, claro. Entonces, pero no solamente en literatura, en física, en química, en anatomía, en política, hay una vergüenza antelada que es perjudicial, no es recomendable, no resulta siendo un ejemplo, no es un buen ejemplo. Entonces, y aquí la mayoría de los escritores, y hablo de los narradores para ser más claro, les cuesta trabajo reconocer, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa es un buen escritor, que ha llegado a triunfar y que tiene plata. Dije, pero no lo dicen, les cuesta trabajo. Ahora que tenga errores como los que tú marcas cuando hablas de su obra, eso es otra cosa, es diferente. Este caballero ha llegado pues a ser importante en Europa, en Estados Unidos, ha sido traducido a 44 idiomas. Tanta gente no se puede equivocar, pues. Bueno, pero sí, sí se puede equivocar. Álvaro Mutis
Tú sabes cómo son las declaraciones de Álvaro, ¿no? Son tremendas y tajantes. Decía, no me vengan a mí con el cuento de que tantos millones, digamos 16 o 17 millones de votantes han elegido a tal señor para que sea presidente de la República, porque a 17 millones de personas solo se les puede ocurrir una imbecilidad, pues, ¿no? Entonces, no es así. Hay que ser bien claro en eso, ¿no? Y bueno, pero ya si te traducen una vez, te traducen 2 veces, 5 idiomas, 6, 10, 20, claro que puede haber una cadena de intereses económicos, de intereses de publicidad, de intereses de marketing, cosa que funciona también en el plano de las editoriales, que son en Europa, son corporaciones de muchísimo dinero, manejan muchísimo dinero. Mondadori, por ejemplo, es una editorial importantísima de que sus acciones se manejan en la bolsa. Bueno, recientemente yo oí decir a Mario Vargas Llosa en una entrevista, cuando le preguntaron si todavía espera a que le concedan el premio Nobel, ¿no? Dijo algo que ya indica pues eso que tú estabas manifestando anteriormente, ¿no? Dijo, bueno, a estas alturas, vea usted, ya que me den el premio o que no me lo dé, ya es algo que no me quite el sueño. No sé, ya me da igual, pues, ¿no? Bueno, esto está más allá, pues más allá, está sobrado, ya, que le dé esto, no le dé. O sea, fíjate tú, es $1 millón. Buena parte, ¿no es cierto? ¿No? Pues tampoco va a adoptar una posición sartreana al respecto. Tampoco. No. No. O tampoco lo que le decía, no recuerdo bien, un escritor mexicano decía de Octavio Paz, ¿no? Decía, todo tiene Octavio Paz, pero el día que le den el premio Nobel lo cagan, ¿ah? A eso sí, ahí sí se acabó Octavio Paz, ¿no? Entonces también habría que ver eso, ¿no? Yo creo que la actitud de Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto? Yo no puedo reconocer a alguien, una entidad, un grupo de viejos suecos que esté por encima de mí para ver qué cosa es lo bueno o lo excelente de mi obra, ¿no? Ninguno de los miembros de esa época tenía calidad para evaluar la obra de Sartre, pero también hay la contrapartida, Marco Aurelio, es que 3 o 4 años después de este desprecio, de este desaire, Sartre mandó a un emisario a reclamar su $1 millón. Que no, pero en esa época era menos. Pero mandó un emisario a reclamar su Daría necesitado. dinero. Entonces le contestaron, "Uy, ya usted lo despreció, ya se lo hemos derivado a otras funciones". Le contestaron nada más, pero lo reclamó. Digamos que la conchudez también existe, ¿no? Bueno, pero hay que tener la actitud por lo menos ese es el del famoso Blaise Cendraff, ¿no? Cuando dirigiéndose a todos estos le decía, señores, entérense, pero me meo sobre todos vosotros desde una altura considerable. Estoy más arriba del Himalaya, estoy más allá. Entonces así, una cosa así, ¿no? Sí. Yo leí en una revista francesa una vez que Giorgio Amado, que se merecía el premio Nobel sin lugar a duda, había lanzado una frase, pero muy lateral, de desprecio al Nobel. Y lo anularon. Así, ¿no? Lo anularon. Y con él anularon a Guimarães Rosa. Y por supuesto que el Brasil, como una potencia literaria que es, no ha recibido nunca el premio Nobel. No. Entonces, no solamente te revientan al escritor, sino te revientan también al país. ¿Ah? Lo quema. Sí. Aquí contada en la página 23 dice, ve algo que estuvimos refiriéndonos hace un instante, que el mismo Pablo de Lara, cuando hicimos una exposición de banco con las fichas bibliográficas y una breve antología de ellos, a propuesta de fulano tal, dijo, no sabía que yo formaba parte de una generación. Claro. Es decir, la negación de la mayoría. En cambio, Ernesto Escobar y se sentía involucrado en estaba absolutamente convencido de que sí existía, aunque no se cumpliera con todos los requisitos que proponían u obligaban los grandes teóricos que estudiaban generaciones. Él sí decía, ha habido por lo pronto todos hemos pasado por la Católica o por San Marcos, decía. Entonces había buenas. Había, creo que solamente esas dos, o había 3 universidades, algo así. Sí, en la era anterior, el doctor Lijame Cisneros me decía que de las no sé cuántas universidades, creo que hay 50 o 100 universidades en el país, él cerraría 90, ¿no? Una cosa. Bueno, pero esto lo vamos a hacer, entre otras cosas, en el siguiente segmento. Continuamos esta interlocución
con José Antonio Bravo. Aquí en la página 15 dices que si bien no hubo líderes, no hubo guías ideológicos, hubo motivadores. Verbigracia en el terreno filosófico, Francisco Miró Quesada. Y entonces, por la labor de por su docencia, por su ejemplo, ¿no? Se animaron muchos de los que habrían de ser los filósofos y los pensadores de los años 50, ¿no? Augusto Salazar Bondi, el mismo Walter Peñalosa, Víctor Lee Carrillo, Antonio Peña Cabrera y otros, ¿no? Pero veo que te has olvidado de mencionar, no sé por qué, a Juan Bautista Ferro. Dios mío, Sí, puede ser no puede ser. filósofo, ¿cómo? No puede ser. No puede. Pero fíjate, pues, la página que... Claro, que Claro. no. Me da culpa, maestro. Ay, bueno, Me da culpa total. No puede ser. ahí sí, sí puede ser, pues. Puede ser. No, qué pena, qué penas. Se cayó el maestro. Cayó, fue además mi carnal, gran amigo. Yo le tenía un respeto y un cariño. No, nosotros hacíamos cola para cobrar en San Marcos, pero para cobrar era sacar el cheque. Era una cola pues de 3 horas. Pero la conversación de 3 horas nos quedaba corta, pues, ¿no? Y me decía, ¿tú vas a cobrar tu cheque al banco? Y vámonos al banco y hacemos otra cola de 3 horas, es decir, terminamos de conversar. Y hablábamos, pues, otras cosas. Terminamos en el banco y me decía, oye, ¿no será hora de tomarnos un heladito? Y nos íbamos a San Isidro a tomar un helado en la heladería de Donofrio. 2, 3 horas más. Y terminamos en la noche. Además, fue mi profesor también de lógica en San Marcos. Ahora, él qué pena, él en general no dialogaba. O sea, eran... Pero tú tenías que picarle, pues, el diente para que se desarrollara toda una enciclopedia enorme. Y además así, con ese estilo despectivo, ¿no? Ese estilo así fustigante, eran... Difícil era conversar con él. Sí. Tú sabes que a él, yo tuve cierta amistad con él, y lo que nos hermanó en la librería de Juan Blanco, ahí en la calle de Baquíjano, hacia fines de los años 50, fue nuestra afición a la música y a los equipos de sonido, porque él era un gran entendido en equipos de sonido. Claro. Y yo soy aficionado, y yo pues a la audiofilia, pues por lo menos hace alrededor de 50 años, ¿no? Y él tal vez me hablaba de marcas, de diseño, de modelos, tenía también en eso un saber enciclopédico, ¿no? Entonces, desgraciadamente nos abandonó pues hace pocos años, ¿no? Hace unos 8 años, más o menos. Me encontré con su esposa el otro día, San Marcos, para Pascua. Nos saludamos, pero sí, es un error, una ausencia, pero se debe haber caído. Bueno, acá después te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el carácter provinciano de la Lima de antes, por ejemplo, de esa Lima del segundo quinquenio de la década del 40, la Lima de los años 50, ese carácter provinciano era menos motivador, menos estimulante para el escritor que este carácter actual, ¿no? Que podríamos, digamos, decir que es ya pues una despachatez, ¿no? Lo que en francés se llama una sans façon, ¿no? ¿Esto es más estimulante para quien escribe o el oficio del escritor es independiente de este provincianismo o de esta heterogeneidad poblacional? En fin, ya esta es una urbe. Si nos ubicamos en finales de los años 40, comienzos de los 50, para que ese sea nuestro marco referencial, y yo creo que existían 4 factores interesantes. Uno, si le interesaba o no le interesaba al escritor, ese tipo de temas yo creo que era eventual. Cuando hubo invasión en San Cosme y en San Pablo, hubo interés. Y el interés estuvo, por ejemplo, en Sofocleto, que siguió La Tierra Prometida, cuando se descubrió por un artículo periodístico que en El Montón, el que orientaba la separación, la discriminación de los objetos que había en el basural, era un millonario. Entonces surgió el interés de un personaje como Conrad Martín. Y apareció no una, sino muchas muertes. Y en ese... No, también en la época pues los gallinazos sin pluma.
Y claro, ya en el asunto urbano había una preocupación por Julio que ahora ya se ha extendido, ahora ya hay muchos gallinazos sin pudor. Y entonces, En esa época sí interocal. interoral, pero además era un asunto ocasional, No, eso no es. no era mm, muy general. En el caso de Congray sí insistió en temas de esa naturaleza y después, más bien hacia los años 70, hubo un resurgimiento de la narración sobre la cosa sucia, lo que se llama la narrativa sucia, que tiene que ver con las barriadas, ya expresamente. Hay una novela que se llama Patíbulo para un caballo, de Cromwell Jara, que trata de el nacimiento, comienzos, problemas, auspicios, dificultades, cerco, matanza, auge y decadencia de una barriada. Se llama Patíbulo para un caballo, que tiene también otros ejercicios vinculados a lo mismo, que ha titulado El Montacerros, etc. Pero yo te mencionaba esto del carácter provinciano porque leí los textos correspondientes a la mesa redonda celebrada en 1984 y en la que intervino, entre otros, Julio Ramón Ribeiro. Y él refiere, pues, que cómo sería de provinciana la capital, que en esa época tú podías contar con los dedos de una mano a los barbudos de Lima, ¿no? Que eran muy conocidos, ¿no? El poeta José Gálvez, por supuesto, luego Pedrito Ugarteche, ¿no es cierto? Claro, el famoso diplomático. Manuel Elías Monmezón, ¿no? Claro, que estuvo pues en el legendario Monitor Huáscar y que yo todavía lo he visto en el Girón de la Unión, que se paseaba acompañado por un marinero, ¿no? Y que era pues un respetable caballero ya que peinaba canas y tenía una luenga barba blanca, ¿no? Bueno, esa era la época, digamos, ¿no? De la Lima provinciana donde cuenta Ribeiro la sensación que causó un gringo en el pleno centro de Lima, ¿no? Porque se había atrevido a usar shorts. Entonces se tejieron mil y una leyendas, ¿no? Incluso se le supuso pues un degenerado, un perverso, un exhibicionista, un loco, todo, ¿no? Imagínate tú. Claro, pero creo que el término provinciano que emplea Julio Ramón, que además no hay que creerle mucho, porque a los novelistas no hay que creerles, te lo digo yo, que a mí tampoco me puedes creer mucho, porque hay una tendencia en el novelista a hacer unas exageraciones un poco, no digo sórdida, digo sorda, de socavón, que no terminan de decir las cosas directamente. Pero bueno, en el caso de Julio y el término provinciano, no se refería a que hubiera muchos provincianos en Lima, Sí, no. sino que fuese una aldea. Debió decir aldeano. Y ese es el término, me acuerdo, ese es el concepto que debemos tener en cuenta en esta expresión de Julio, que quien además también me quiso hacer la trampita en ese conversatorio, porque yo le dije que las técnicas, Julio, ¿qué técnicas tiene? No, yo no tengo técnicas, yo soy un escritor del siglo XIX. Pues, y entonces se retiró, digamos, amablemente. Dijo que era lineal, pues, ¿no? Así es, olímpicamente, pero más adelante se dio cuenta que tenía que hablar, porque sabía que yo le iba a preguntar y yo se lo había dicho sobre sus técnicas. Y hay varios cuentos de él, muchos, diría muchos, más de 7 u 8 detectables fácilmente, que tienen la misma estructura. Y después ya se dio cuenta de que funcionaba el mundo interior y más adelante lo dice. Dice además, hay cuentos elusivos, hay cuentos, eh, eh, cuentos de final sorpresivo, eh, que es una forma de hacer técnica, porque él trabajaba pues con los modelos del siglo XIX franceses. No, incluso yo he demostrado que, por ejemplo, una terminación feliz como la de estilísticamente, ¿no? Como la de Los Jainazos sin plumas, ¿no? La repite en otro de sus cuentos, y ni siquiera con años de diferencia, sino el mismo año, 54, ¿no? Y habla también del rumor de una batalla en un relato que se llama algo de vendedores, creo, junta de vendedores, o junta de accionistas, no sé. Y ahí también dice el rumor de una batalla, ¿no? Y nunca se debe repetir una frase feliz, pues, ¿no? Y menos si es terminación de relato. Así es. Entonces, sí, no, sí, reconoció después al final y dijo, sí, hay unas técnicas que yo tengo, a pesar de que lo que sucede es que él contraponía sus
experiencias literarias, su destreza literaria a las técnicas y estructuras contemporáneas de los rompimientos de tipo de del monólogo, racontos, como tiene de ideas, de este tipo de recursos literarios que son tan evidentes en escritores como Cortázar. Él sí marcaba su diferencia, pero un escritor, por muy decimonónico que sea, siempre maneja técnica. Por muy lineal que sea, siempre maneja técnica. Claro. Eso es inevitable. Bueno, me indican que ya desgraciadamente el tiempo se ha vencido y lo único que me resta preguntarte es si tú crees que hubo o no realmente generación del 50. Ribeiro dice que no, porque él es un desarraigado en ese sentido y prácticamente ya se alejó y se fue a Europa, ¿no? Washington también en realidad dice que no, Guevara se sorprende de estar incluido, ¿no? Pero tenemos el caso de Romualdo, ¿no? Que dice que sí, pero generación poética, porque él se refiere a los poetas, ¿no? ¿Y qué dice José Antonio Bravo? Pero que hubo también, el núcleo de los poetas son cinco, ¿no? Juan Gonzalo, Romualdo, Jorge Eduardo Eilson, Sebastián Salazar Bona, y Carlos Germán Belli. Aquí, de una madurez formidable. Y narradores hubo cinco. También Salazar Bondi, Mario Vargas, que era precoz, ¿no es cierto? Pepe Durán, que funcionaban además en la revista Literatura, en la revista Mar del Sur, estaban ahí sus textos. Pero ese es en los años 40. Pero pisan las finales del 40 y agarran 50. No, Mar del Sur es 50. Pero comienza en los 40. Claro, pero es todo el 50. Claro. Entonces, y está Manuel Mejía Valera, Claro. que es un borgesiano importante en este grupo de escritores. Está Lucho Loaiza, que forma parte de ese grupo. El Avaro, claro. Y por supuesto, el que no escribió nunca un texto de creación y que ha sido solamente prologuista, pero que era un promotor de este grupo en la revista Literatura, era Abelardo Pendo, claro. ¿no? Porque es una pena. Seguido a este grupo estaban los jóvenes que después serían más importantes y que lamentablemente dejaron sus cuentos en las revistas como Letras Peruanas, ¿no? De Roberto Rato, por ejemplo, que tiene una buena veintena de cuentos, unos 8 o 9 en Letras Peruanas. Y desde muy joven ejerció una docencia y fue mi profesor. Sí. Y se complacía en leernos pasajes del Cid con una voz un poco engolada y todo, y realmente, no, era una delectación, ¿no? Una delectación, sí, muy joven. Sí, con una información muy buena. Así es, muy buena. Yo recuerdo haber tenido una anécdota chiquita de Lázaro Carreter. Yo le entregué a Lázaro mi novela Barrio de Broncas. Sí. Me dice, oiga, Bravo, usted ya es mi amigo desde hace años. Ajá. Digo, doctor, ¿cómo es eso? Porque usted tiene un epígrafe de Armando de Zubizarreta, que fue mi alumno, Salamanca, y lo presenta en la contracarátula Luis Alberto Rato, que fue mi mejor alumno en Salamanca y el primero en graduarse de los sudamericanos después de la guerra. Bueno, para que Lázaro Carreter te diga que fue mi mejor alumno, bueno. Bueno, fue la voz y presencia de José Antonio Bravo, a quien agradecemos muy sinceramente por su valiosa participación en este programa. Y con ustedes, después de esta pausa, estaré nuevamente en una brevísima miscelánea. Muchas gracias. Gracias también.